Un grupo de familiares celebra la noticia que el mundo estaba esperando. El grupo terrorista Hamás liberó a los 20 rehenes que mantuvo secuestrados más de 2 años en Gaza, entre ellos a 3 argentinos. Una vez más, la Cruz Roja fue la encargada de trasladarlos a Israel, donde fueron atendidos por los médicos y se reencontraron con sus seres queridos. El presidente Donald Trump viajó a Jerusalén, donde fue ovacionado por el Parlamento después de reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Comienza ahora la segunda fase del plan de paz, que incluye la retirada de Israel de la Franja de Gaza, la formación de un gobierno internacional de transición y el desarme de Hamás. Todo eso se da luego de la liberación. Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. Cumbre por la paz. Más de 20 líderes del mundo están reunidos en Egipto en una cumbre internacional encabezada por el presidente estadounidense Donald Trump y su anfitrión, Abdel Fattah al-Sisi, el rey de Jordania, el presidente de Francia y de España, el primer ministro británico y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, son algunos de los reunidos para debatir sobre los mecanismos de reconstrucción de Gaza, el papel de los países árabes en la fase de transición y la creación de un Fondo Internacional de Desarrollo para la Franja. Todo ello sucede 3 días después del inicio del alto el fuego y horas después de la devolución de los secuestrados que permanecían en manos de Hamás. Milei viaja a Estados Unidos. El presidente va a partir esta tarde para tener un encuentro bilateral con Donald Trump en Washington. La visita oficial va a ser el martes al mediodía, después de que Trump regrese de Medio Oriente. El encuentro se confirmó después de que la Argentina recibiera un swap de $20.000 millones por parte del Tesoro estadounidense. Contrarreloj, la Cámara Nacional Electoral confirmó que Diego Santilli va a encabezar la lista de candidatos a diputados bonaerenses por La Libertad Avanza. Ahora solo falta definir si se autoriza o no la reimpresión de las boletas que hasta ahora permanecen con la cara de José Luis Espert en primer plano. Marianela Núñez fue ovacionada en el Teatro Colón, la segunda presentación del año, en esta oportunidad para interpretar a Tatiana de Onegin, un clásico del repertorio del siglo XX, una de sus piezas favoritas que ya había bailado en la Casa de Ópera de la ciudad de Buenos Aires. De mal en peor, River volvió a perder y acumula 6 derrotas en los últimos 7 partidos, lo que marca la peor racha en 43 años. Gallardo dijo que hay que hacerse responsables y no poner excusas. Además, confirmó que algunos de los objetivos que se propusieron siguen al alcance y que entiende al hincha porque nació en el club. Después de 738 días, fueron liberados los 20 rehenes que permanecían con vida en manos de Hamás. Sí, los argentinos David y Ariel Cunio y Eitan Orn hoy volvieron a reencontrarse con sus familias. El grupo terrorista Hamás cumplió hoy con parte de la primera fase del acuerdo y entregó todos los secuestrados que mantenía con vida en Gaza. Cerca de las 2 de la mañana de la Argentina fue entregado a la Cruz Roja Internacional el primer grupo de 7 rehenes y 1 hora más tarde los 13 restantes. Los operativos se realizaron dentro de la Franja de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel recibieron a los sobrevivientes en la zona de Gaza, que todavía está bajo su control, y después los trasladaron a territorio israelí, donde fueron recibidos por un plantel de médicos. Con el segundo grupo de rehenes fueron liberados los argentinos David y Ariel Cunio y Eitan Orn durante el operativo de la Cruz Roja y mientras todavía estaban en manos de Hamás. Los hermanos Cunio se comunicaron por videollamada con su madre, Silvia Cunio. Ellos habían sido secuestrados junto a sus familias en el kibutz Nir Or. En ese mismo lugar habían sido secuestrados Eitan Orn junto a su hermano Yair. El 7 de octubre de 2023, Eitan estaba de visita en Nir Oz. Juntos terminaron en manos de Hamás. Su hermano Yair ya había sido liberado en febrero de este año.
Me sale la emoción por todos los poros. Siempre fui optimista y siempre tuve la esperanza de volver a verlos. Nunca la perdí y eso es lo que me mantuvo fuerte. Y todo el pueblo, tanto argentino como de Israel y de todo el mundo, me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo con los mensajes, con los abrazos. Fue algo hermoso, hermoso. Nunca pensé que iba a tener tanta cantidad de personas que me conocen y que me abrazan. Claro. Desde lejos y también de cerca. Y unos minutos después de que todos los rehenes vivos fueran liberados, aterrizó en Israel el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En la llamada Plaza de los Rehenes en Tel Aviv hubo una contundente manifestación para celebrar su presencia. Trump se dirigió a Jerusalén, donde emitió un discurso ante la Knesset, el parlamento israelí. En su mensaje de más de una hora, el presidente de Estados Unidos le dijo a Netanyahu que ya era tiempo de firmar la paz. También aprovechó para reclamarle al presidente israelí, Herzog, que indulte al primer ministro, que enfrenta procesos penales por corrupción. It's a great honor. Nice place. Very nice place. This is not only the end of a war. This is the end of an age of terror and death and the beginning of the age of faith and hope and of God. It's the start of a grand concord and lasting harmony for Israel and all the nations of what will soon be a truly magnificent region. I believe that so strongly. This is the historic dawn of a new Middle East. I want to express my gratitude to a man of exceptional courage and patriotism, whose partnership did so much to make this momentous day possible. You know who I'm talking about. There's only one, Prime Minister Benjamin Netanyahu. Después de la visita fugaz a Israel, Trump voló con su comitiva hacia la ciudad de Sharm el-Sheikh, en Egipto, donde ya se está realizando la conferencia por la paz en Gaza. La cumbre reúne a más de 20 líderes mundiales, entre ellos el presidente francés Macron, el primer ministro británico Starmer, el presidente de gobierno de España Sánchez y el presidente turco Erdogan. Van a buscar acordar la conformación del gobierno internacional de transición que va a poner en marcha la reconstrucción de Gaza. También van a intentar definir el modo en que se va a ejecutar el desarme de Hamás, uno de los capítulos más desafiantes del plan de 20 puntos que propuso Trump. Moshe Rosen es un historiador argentino que sobrevivió al atentado del 7 de octubre, analizó las expectativas que tiene sobre este acuerdo de paz. Va a ser, y yo digo, más difícil todavía en el futuro, descifrarlo y tratar de llevar a la práctica lo que está en el papel, porque hay algunos puntos contradictorios, como por ejemplo la posibilidad de la persistencia de alguna otra manera del Hamás. Hamás es un movimiento terrorista fundamentalista cuya propuesta no tiene que ver solamente con Gaza ni en contra de Israel, sino que tiene que ver con una expansión bélica del Islam radical, y eso se contradice con la posibilidad de llegar a alguna modalidad de convivencia y de no agresión. Las autoridades israelíes acondicionaron 4 hospitales para trasladar a los rehenes que fueron liberados. Después de reencontrarse con sus familiares en el centro de recepción que se montó en las instalaciones militares de Reim, los 20 liberados fueron trasladados a distintos centros de salud para evaluarlos e iniciar los tratamientos de recuperación. En el Hospital Beilinson de Petah Tikva se creó una unidad especial destinada a quienes estuvieron 2 años en cautiverio. En este pabellón las víctimas van a tener intimidad absoluta, alejados del ruido y de la exposición, y solo van a poder ser visitados por las personas de su entorno y los médicos que participan de los tratamientos. El estado físico, el estado psíquico es algo que se verá ahora con el tiempo, ¿no? Pero por lo menos haber recibido a esta gente, a estos seres humanos que vivieron el infierno
en sí, bueno, es algo que es increíble. Y también, bueno, un poco así con muchas presiones por todo lo que se nos viene en este momento, sino por el hecho de hacer la revisación de ellos, ver qué daños físicos y psicológicos tienen y después muy inmediatamente seguir con la identificación de los secuestrados sin vida que están allí. No sabemos cuántos nos van a mandar, cuánto tiempo nos va a llevar toda la identificación de cada uno de ellos y poder llevárselos a sus familiares. Y la liberación de los rehenes era sin dudas la instancia más reclamada por la sociedad israelí, pero este es solo uno de los primeros puntos del acuerdo que se está discutiendo en este momento en Egipto. Sí, y para entender qué se puede esperar en los próximos días, ya estamos en diálogo con Ronnie Kaplan, que es portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Gracias, Ronnie, por esta comunicación en este día tan importante, histórico para Israel y para el mundo. Hola, Brenda, Damián, ¿cómo están? Muy bien, bueno, decíamos, por supuesto, que la liberación de los rehenes era la urgencia, lo que todo el mundo pedía. Ahora falta un montón. Primero para saber cuál es tu sensación de lo que se viene por delante, o por lo menos lo que el ejército, la Fuerza de Defensa israelí están esperando. Mira, el momento que vivimos representa para nosotros el cumplimiento de una, te diría, promesa sagrada entre nuestro ejército y nuestro pueblo. Ahora, mientras celebramos, debemos recordar también que la misión aún no ha concluido. Nos esperan momentos difíciles, momentos dolorosos, con el retorno de los rehenes caídos aquí a Israel, ¿verdad? Tenemos 28 rehenes todavía sin vida dentro de la Franja de Gaza y es la responsabilidad de Hamás que todos y cada uno de ellos vuelvan. Ojalá que esto lleve... pavimente una paz en el futuro, ¿verdad? Pero es temprano todavía para hablar de ello. Nosotros estamos absolutamente comprometidos con el cumplimiento de esta primera fase del acuerdo de cese de fuego. Nuestras fuerzas han retrocedido hacia la línea amarilla, cuidándose a ellos también. Es una prioridad máxima la seguridad de nuestras fuerzas en este momento, en esta fase de cumplimiento del acuerdo. Y vamos a ver qué depara en los próximos días. Y te quería preguntar, Ronnie, porque en estas últimas horas, obviamente, y teniendo en cuenta que la expectativa estaba puesta en que se cumpla con la liberación de las personas que estaban secuestradas en poder de Hamás durante estos últimos 2 años, se vio, ¿no?, imágenes de terroristas de este grupo que asesinaban directamente en medio de la ciudad de Gaza a quienes ellos consideraban que habían traicionado a Hamás, habían colaborado con Israel. Así es, Brenda. Durante toda la guerra, en realidad, Hamás estuvo ajusticiando, entre comillas, digamos, matando personas que los veían como colaboradores. Hay muchos muertos, se va a saber seguramente con el tiempo, una cantidad importante de muertos dentro de la Franja de Gaza durante esta guerra que fueron asesinados por Hamás, amén de una considerable cantidad, un 15% de los cohetes que había lanzado Hamás a Israel durante la guerra, que fallidamente cayeron dentro de la Franja de Gaza, también causando sendos daños. Pero por ahora, en términos de lo que está pasando ahora, te diría que nosotros no vamos a descansar hasta que todos regresen a sus familias y sean enterrados en suelo israelí con dignidad. Ronnie, está previsto que las fuerzas de defensa israelíes sigan retirándose. ¿Ya hay fechas o al menos condiciones para que esa etapa avance? Mira, la realidad es que en este momento nuestro despliegue es allí, como te decía, a lo largo de líneas defensivas acordadas. Para llegar al punto en el que llegamos hoy, es importante decir también, fue crucial ejercer la presión militar que ejercimos sobre Hamás. Hubieron operaciones que fueron necesarias, como la operación en Rafah, como la operación en la ciudad de Gaza en las últimas semanas, que tuvieron un papel fundamental para llegar a este momento. Y nosotros estamos esperando órdenes por parte de, en realidad, la dirigencia política israelí, ¿verdad? Estamos esperando las órdenes, pero mientras tanto lo que está sucediendo es, tienen que volver los 28 cuerpos de nuestros secuestrados de la Franja de Gaza. Nuestras fuerzas ya han retrocedido. Va a seguir ingresando la ayuda humanitaria
a la Franja de Gaza. Les recuerdo que todos estos últimos días ingresaban más de 300 camiones por día de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y tiene que comenzar el proceso de desmilitarización de Hamás en la Franja de Gaza. Nosotros lo vimos diciendo esto prácticamente, digo, me parece estos últimos 2 años, con la mayor claridad posible. He dicho que una vez que Hamás libera a todos los rehenes y se desarme, los combates van a terminar. Hoy, después de 2 años de determinación y esta guerra existencial, estamos siendo testigos de la materialización de esa promesa, el retorno de nuestros rehenes. Falta ahora que Hamás se termine de desmilitarizar. Ronnie, decías que es muy pronto saber cómo van a seguir las relaciones con Hamás. No es la única amenaza, ¿no?, de Israel. Te quería preguntar por los otros proxies de Irán, de Hezbollah, los hutíes desde Yemen. ¿Cuál es la situación? Yo creo que durante estos 2 años enfrentamos una guerra de 7 frentes, la más desafiante de la historia de Israel. Y a pesar de estas condiciones, de las condiciones tan adversas en las cuales empezamos la guerra, que fuimos tomados por sorpresa, logramos alcanzar logros sin precedentes que han transformado todo el panorama del Medio Oriente. Eso fortalece la estabilidad y la seguridad regional y sitúa a Israel en la vanguardia de la lucha contra el terrorismo y de la defensa de los valores del mundo libre. Estamos hablando de los principales logros, con respecto a tu pregunta, Brenda, de el desmantelamiento de las milicias terroristas respaldadas por Irán en todo el Medio Oriente, especialmente Hezbollah en el Líbano. Antes era el próximo fuerte y más armado que tenía Irán, el proxy, la gente. La operación también León Ascendente, que eliminó la amenaza existencial que ponía Irán con su programa nuclear y su programa de misiles balísticos. Neutralizamos 30 de los altos funcionarios de seguridad iraníes, 9 científicos nucleares aparte. Eliminamos también a líderes claves como Nasrallah, Hassan Nasrallah, Yahya Sinwar, Mohammed Sinwar, y desmantelamos las capacidades militares y de gobierno de Hamás y esta amenaza existencial de repetir por parte de Hamás ese ataque del 7 de octubre que tanto decían que querían volver a repetirlo una y otra vez. Por encima de todo, para volver al día de hoy, la creación de las condiciones necesarias para garantizar la liberación de los rehenes. Les digo, este es un día de júbilo, y en el calendario judío, la liberación ahora en este mismo instante está empezando el Simchat Torah, una fiesta, la fiesta de la lectura de la Torah, la fiesta de que se baila acá con la ley, con la Torah, y fue ese mismo día, según el calendario hebreo, el ataque del 7 de octubre del 23. Ronnie, como siempre te agradecemos muchísimo tu tiempo y por supuesto hoy compartir la alegría de este día tan especial, histórico, y evidentemente también esperar a ver cómo evoluciona para que efectivamente la promesa de la paz sea estable y duradera y para todos en la región. Está previsto que a las 3 de la tarde el presidente Milei parta hacia Washington para reunirse con Donald Trump. Javier Milei va a viajar acompañado por su hermana y los ministros de Economía, Luis Caputo, de Seguridad, Patricia Bullrich. Según la agenda distribuida por la Casa Rosada, Milei va a ser recibido por Trump mañana al mediodía en el Salón Oval. Se espera que en ese momento se concrete el anuncio con las precisiones del paquete económico, que incluye un intercambio de monedas por $20.000 millones. Antes de partir hacia Washington, el ministro Caputo aseguró que el Tesoro de los Estados Unidos está decidido a seguir comprando pesos para apoyar a la Argentina. Además, negó que esté en carpeta del equipo económico la posibilidad de avanzar en una dolarización y volvió a asegurar que el esquema de bandas de flotación cambiaria se va a mantener después de las elecciones del 26 de octubre. ¿La dolarización está descartada? Sí, está descartada. A ver, yo no estoy en contra de la dolarización, nunca lo Conceptualmente estuve. Conceptualmente nunca lo estuve, el presidente tampoco. La dolarización puede ser una alternativa que favorezca esto. Sí, puede ser, es absolutamente opinable. Ahora, tenés que tener los dólares suficientes. Y ahí también hay un debate. Uno dice, bueno, tenés que tener los dólares para cubrir la base monetaria. Otros dicen, bueno, para cubrir la base monetaria amplia. Otros dicen, bueno, para cubrir el M3. ¿Y usted qué dice? Otros dicen, para cubrir la base... El M3 son todos los depósitos. Ahora, otros pueden pensar la base amplia más la deuda en pesos. O sea, hay muchas maneras de dolarizar. Nosotros creemos que en este momento no tenemos los dólares suficientes
para asegurar una dolarización exitosa. La Cámara Nacional Electoral dispuso que Diego Santilli encabeza la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en lugar de José Luis Espert. La resolución de la Cámara incluyó críticas y cuestionamientos al juez Alejo Ramos Padilla, que había fallado contra las pretensiones libertarias y dispuso que la lista sea encabezada por Karen Reinhardt. Tras este último fallo, la lista de La Libertad Avanza va a tener que adecuarse al nuevo orden con Diego Santilli en el primer lugar, seguido por Karen Reinhardt. Todavía falta saber que la Cámara va a tener que resolver si ordena o no la reimpresión de las boletas, ya que las que fueron impresas tienen el rostro de Espert. Ayer Diego Santilli dijo que para no volver al pasado hay que buscar el color violeta en la boleta, sin importar el nombre de los candidatos que estén impresos. El presidente Javier Milei le puso... Provincia de Buenos Aires, primer casillero, boleta violeta, no te equivocas. Olvídate de quién es el que está... Primer casillero, boleta violeta. Es lo que hay que votar este 26 de octubre. ¿Para qué? Para que no vuelva al pasado. Y para ir hacia adelante a todas estas inversiones que se están anunciando que va a redundar en trabajo, en servicio para la gente. Ahora, Santilli, ¿pueden hacer campaña ahora que se bajó Espert y que pidió una licencia como candidato a diputado nacional? ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Primero, renunció a la candidatura nacional, con lo cual, a partir del 10 de diciembre no es más diputado. Pidió una licencia a su actual diputación, que son 50 días los que quedan. Y tercero, se va a presentar en la justicia sin fueros y sin privilegios, que es lo que tiene que hacer cualquier ciudadano que vaya a responder lo que tiene que responder. Y eso es lo que tiene. El presidente Javier Milei visitó Chaco y Corrientes. En plan electoral, Milei avanzó en acuerdos con el gobernador chaqueño, Leandro Esdero, y realizó actos de campaña con los candidatos de La Libertad Avanza en el centro de la capital provincial. El presidente descendió de una camioneta, tomó un micrófono y le habló a la militancia. Y hoy estamos a mitad de camino, por eso les pido que no aflojen, porque esta vez el esfuerzo vale la pena. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, La CGT recibe aparte de los candidatos de Fuerza Patria en la sede de Azopardo, Alan Zurita, y ya lo vemos en pantalla, tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Alan? Brenda, Damián, muy buen mediodía. Azopardo al 800 en esta presentación, ¿sí?, que realizan algunos de los candidatos de Fuerza Patria. En este caso estamos hablando de Hugo Moyano, el doctor Hugo Moyano, hijo de uno de los líderes de la CGT. También está Sergio Palazzo, quien apuesta a renovar su banca como diputado nacional, y en este momento está exponiendo Jorge Tayana, el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por este espacio Fuerza Patria. ¿Qué fue lo que dijo Hugo Moyano? Entre otras cosas, bueno, recordó el escándalo Espert, habló de un hombre que es violento, pero que después terminó llorando en los medios sin saber justificar cómo fue su vínculo con Fred Machado, y destacó que la CGT será la fuerza que le va a dar a la oposición para poder descansar en el primero y segundo para dar las peleas que sean necesarias. Posteriormente expuso Sergio Palazzo y en este momento, como les decía, está hablando Jorge Tayana, que entre otras cosas dijo que el modelo del presidente Javier Milei no va a fracasar, sino que ya fracasó, que lo que va a hacer mañana el presidente Javier Milei junto con Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, es algo parecido a lo que sucedió en la década infame, el pacto Roca-Runciman, según lo mencionó el mismo Jorge Tayana, y por supuesto pidiendo la votación y la participación de todos para lo que van a ser las elecciones del próximo 26 de octubre. Lo reiteramos aquí en la sede de la CGT, en Azopardo 800, parte de los postulantes de Fuerza Patria de cara a lo que es la recta final a los comicios del próximo 26 de octubre. Gracias, Alan. La primera bailarina del Royal Ballet de Londres, Marianela Núñez, fue la artista invitada este fin de semana en el Colón. Sí, interpretó a Tatiana en el ballet Oneguin y la ovacionaron a la salida del teatro. Esto sucedió en el Día de la Danza, precisamente el viernes 10 de octubre, la segunda función en la que ella va a estar
es mañana y estamos hablando de Marianela Núñez, que es una primera bailarina del Royal Ballet de Londres hace muchísimos años, porque está desde el 2002. Ella tiene 43 años y tiene una carrera ascendente. Está siendo reconocida este año en su país como nunca había sucedido. Le costó llegar a que le empiecen a dar los roles importantes, pero después de los 40 años está en su mejor momento. Es la más mimada de Londres. De hecho, hasta el propio rey le entregó una condecoración por su aporte a la danza. Esto sucedió este año y es la segunda vez en el año que se presenta en Buenos Aires, en el Gran Teatro Colón. Ella es oriunda de San Martín y está causando una especie de, así lo llaman, nelamanía. Ella misma se compara a sus fans con las Swifties, es decir, con los fans de Taylor Swift. Todo el tiempo hace referencia a la cultura popular. Dice, así como se agotaron en unas horas las entradas de Catriel y de Paco Amoroso, la verdad es que las funciones de Marianela Núñez con Onegin en el Colón sucedió lo mismo, porque en muy poco tiempo se agotaron. La gente la espera afuera de la función, incluso para que ella salga con una bolsa y revolee, le estire sus zapatillas de ballet. Mirá lo que sucedía el otro día. Esto es un ensayo de Marianela Núñez interpretando este personaje que es de Tatiana, que es uno de los clásicos del siglo XX para el ballet, y es una obra que ella tenía ganas de hacer, porque ella ya está en ese momento. Directamente dice, me gustaría hacer esto. Esto lo habla con Julio Boca, porque si pensamos en quién fue el último en generar un gran furor popular con el ballet, fue Julio Boca, que hoy está en la dirección, y esto sucedía el viernes a la salida del teatro. Esta es la ovación a Marianela Núñez. Había gente con banderas, había muchísimos famosos. De hecho, estuvo hasta en el programa de Pergolini. Digo, es algo que no suele suceder con el ballet, sí en algunas oportunidades, pensando en una Paloma Herrera, pensando en una Eleonora Casano, Maximiliano Guerra, Julio Boca, y ahora una nueva generación que genera este furor popular por el ballet. Esto sucedía a la salida del teatro. Bueno, súper talentosa y aparte muy divertida. Sí, muy divertida. Muy simpática. Y no parece que tenga 22 años, es increíble. Vamos a ir a la pausa, ¿te parece? Escuchando un poco de Tchaikovsky en Onegin. Dale, vamos. Pasó el fin de semana largo y muchas personas aprovecharon para hacerse una escapada. Sí, se fueron más personas que el año pasado, pero se quedaron menos tiempo. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el buen clima, las reservas de último momento, la cercanía del verano y la necesidad de descanso impulsaron el movimiento. Vamos a repasar algunos datos de lo que dejó este fin de semana largo. Se desplazaron 1.440.000 turistas por la Argentina. Esto sería 2,1% más que el mismo feriado del año pasado. De todos modos, no se lograron recuperar los niveles de 2023, cuando se habían movilizado más de 1,5 millones de personas. La estadía promedio se redujo a 2 noches, en 2024 fueron 2,4, por lo que hubo una caída del 16,7%. El gasto promedio diario por turista fue de 91.190 pesos. Se trata de un 1,5% menos en términos reales que el año pasado. Desembolsaron 262.627 millones de pesos, con una baja de 16,2% real frente a 2024. En la ciudad de Buenos Aires, la ocupación hotelera promedio fue del 70%. Llegaron 100.000 turistas, según el Observatorio del Ente de Turismo Porteño, y se convirtió en el segundo mejor registro del año. La niña que sufrió heridas después de la explosión que se produjo en una escuela de Pergamino sigue internada en el Hospital Garrahan, donde fue trasladada el viernes y ya fue operada 2 veces. Y vamos a ir al Hospital Garrahan, que tiene más detalles con Sol Menzi. Sol, te escuchamos.
¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Y sinceramente, Catalina está en estado crítico. Ya fueron 2 las operaciones que se le realizaron. Recordemos que esto que ocurrió en Pergamino, esta explosión de este volcán en una feria de ciencias de una escuela secundaria, fue el día jueves. Catalina, que no es alumna de esta escuela y que había ingresado con su familia a ver de qué se trataba esta feria de ciencias que era abierta al público, uno de estos proyectos tenía que ver con un volcán realizado por alumnos de esta escuela secundaria que se salió de control. La idea de este proyecto era que el volcán emanara una especie de lava, de erupción, y lo que terminó ocurriendo fue, por un mal cálculo, claramente una explosión de este experimento científico, explosión que termina con trozos de metal entrando por el maxilar de esta nena que ni siquiera era alumna de esta escuela. Como la cirugía que tenían que realizarle era de una complejidad muy grande, es que se la traslada en helicóptero al hospital Garrahan. El día viernes se le realiza esta cirugía de emergencia y el día de ayer se realizó otra de estas cirugías. Catalina sigue en estado crítico, por eso su familia, Ángeles, su mamá, que se encuentra dentro de este hospital Garrahan, no quiere hablar con la prensa todavía. Se supone que va a haber, chicos, un parte después de las 15 horas para ver cómo continúa su estado de salud, pero hay que decirlo también, no fue la única que tuvo problemas, sí, la que salió más comprometida ante esta situación. Son 17 los heridos, Catalina la única trasladada al hospital Garrahan, también una docente que estuvo muy cerca de perder el ojo izquierdo por esta explosión, y ahora todos son, más allá de la situación crítica de salud que está atravesando Catalina, preguntas, ¿no, Damián? Porque a ver, la UFI número 1 de Pergamino está investigando esta situación. En primer lugar, al docente que dictó esta clase de físico-química, qué ocurre efectivamente con los permisos, porque en primer lugar no era solamente una clase que estaba dictada para todos aquellos alumnos de esa clase, sino también abierta al público. ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió con este volcán? Y además, si la escuela tenía los permisos que tenía que tener para que esto pueda ocurrir. Efectivamente, mientras tanto, la salud de Catalina está complicada y continúa internada en el hospital Garrahan. Aguardamos entonces, después de las 15 horas, cuál va a ser el parte con respecto a su situación. Muchas gracias, Sol. La investigación por el doble femicidio en Córdoba abrió una nueva línea de investigación en Entre Ríos. La desaparición de Martín Palacios, un remisero de 49 años de Concordia, del que no se sabe nada desde hace 5 días. El 9 de octubre, su auto fue hallado incendiado en Córdoba, cerca de la ruta de las Altas Cumbres. La última comunicación se había dado luego de que aceptara un viaje contratado por Pablo Laurta, sospechado de ser el autor del asesinato de su expareja, su excuñada y el secuestro de su hijo de 5 años, a quien arrestaron ayer en Gualeguaychú 2 efectivos de civil de la policía de Entre Ríos. Pablo Laurta, detenido por el asesinato de su expareja y su suegra, integraba el sitio misógino Varones Unidos. La organización promueve discursos de odio contra el feminismo y la igualdad de género. Al momento de ser arrestado, el hombre estaba muy alterado, aunque no ofreció resistencia. Fue trasladado de inmediato al hospital para recibir atención médica y medicación. Luego quedó alojado en la jefatura policial, donde permanece incomunicado y bajo custodia a la espera de ser trasladado a la cárcel de Bauer. Y tenemos hoy un lunes muy soleado en la ciudad de Buenos Aires que invita a salir. Sí, hay muchas propuestas como para ponerle voluntad y onda al comienzo de la semana, Vicky. Sí, el lunes es un día en el que se puede hacer turismo en tu propia ciudad. Hablamos de la ciudad de Buenos Aires, tanto porque viene alguien de otro lugar y querés llevarlo a pasear, tanto como por si tenés el día libre y decís, voy a irme de viaje a mi propia ciudad de Buenos Aires. Empezamos con el bus turístico, que siempre es una buena opción porque no tenés que caminar tanto
y sin embargo te puede llevar de una punta de la ciudad a otra. Tenés el recorrido del bus amarillo y tenés el recorrido del bus rojo. Por 24 horas, para que se den una idea, sale 30.000 pesos. Tenés la opción por 48 horas también. Ahí te subís. Si estás practicando japonés, y ya que recorro mi ciudad de Buenos Aires, lo hago en otro idioma. Entonces entrenás alemán, japonés, coreano, inglés. Si ya que estamos de viaje, podemos ejercitar, podemos practicar, hacer algo. ¿Entendés? Además te sentís recontra turista. Sí, hay dos recorridos. Hay uno de los buses que cada 15 minutos pasa y otro cada 30. Esto se llama la técnica hop-on, hop-off, que es que vos te bajás en el punto turístico que querés, por ejemplo, el Teatro Colón, y luego al ratito te volvés a subir para seguir el recorrido. Pero si te subís y no querés interrumpir ese recorrido, dura 3 horas. Si tenés poco tiempo en una ciudad, es una gran opción. Claro. Y esta nuestra ciudad de Buenos Aires es una ciudad grande, que tiene mucho para ver desde el bus turístico. Hoy desde la parte de arriba es un gran plan. Y ahora vamos a hablar de la navegación por el Riachuelo, que desde 2024 es una opción. Vas ahí a la avenida Pedro de Mendoza al 1600, ahí al borde del Riachuelo, y te podés subir a un barco que te lleva a hacer un recorrido. Hace años era algo impensado, sin embargo se transformó en uno de los puntos turísticos y todos los días de la semana y en diferentes horarios está la navegación. Así que yo te recomiendo, haces bus turístico, te bajás en caminito, te subís a la navegación por el Riachuelo y después volvés y te volvés a subir al bus y seguís el recorrido por la ciudad de Buenos Aires. Uno de los puntos obligados en esta ciudad, porque es una de las 4 casas de ópera más importantes del mundo, es el Teatro Colón. Y las visitas guiadas están todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Por qué te recomiendo ir a una visita guiada más allá de ir a una función del Colón? Porque te van a contar la historia del teatro, desde todos los arquitectos que por alguna razón no pudieron terminar la construcción, hasta su traslado, sus interrupciones, las grandes funciones, la gente famosa que se enamoró en el Teatro Colón, la relación entre presidentes y artistas, todo, y los misterios y los fantasmas, todo eso te lo cuentan en el recorrido que vale la pena hacer independientemente después de ir a ver ópera, ballet o algún concierto. Así que ya sabes, 3 planes para ir esta semana, en realidad hoy lunes, en Buenos Aires. Esto para hacer hoy. Sí. Pero el fin de semana también pasaron muchas cosas, especialmente recitales. Muchas cosas, para todos los gustos. Mira, Silvio Rodríguez, que acá lo tenemos a Damián que nos puede contar algo, la Sole, David Guetta también. Claro, Silvio Rodríguez, lo anunciamos la semana pasada, visitaba la ciudad de Buenos Aires después de 7 años de no estar acá, venía a presentar su disco, pero, y esto Damián también nos puede contar más, hizo un recorrido musical por toda su historia. Sí, más de 2 horas de recital. Pobre, tenía una faringitis tremenda, así que fue doble el esfuerzo de Silvio Rodríguez, incluyendo también el esfuerzo vocal que tuvo que hacer. Tiene 78 años, vino por primera vez a Buenos Aires en la década del 80 con la famosa trova cubana y a partir de ahí tiene sus fans en la ciudad de Buenos Aires que lo escuchan todos los días en su casa y que volaron las entradas para ir a verlo. Distintas generaciones, familias enteras que fueron a ver a Silvio Rodríguez al Movistar Arena de Villa Crespo, así que ahí lo vemos, va a continuar con funciones, se queda unos días más en la ciudad, que además está haciendo otras actividades, porque hace visitas, se junta con las abuelas de Plaza de Mayo, es decir, que lo podés llegar a encontrar a Silvio Rodríguez estos días por la ciudad, no es que se va a quedar encerrado en el hotel. Y quien festejó su cumpleaños número 45, lo hizo en el Gran Rex y con grandes presencias fue la Sole, Soledad Pastorutti, que tiene 45 años, pero hagamos los cálculos, recordemos Cosquín en los 90, tiene 30 años de carrera, así que esa es la celebración que pudieron ver lo que la acompañaron en este Gran Rex, que tuvo grandes figuras invitadas, porque quien dijo, quiero estar presente en ese cumpleaños, fue nada más ni nada menos que la señora Mirta Legrand. Así que fue la gran invitada de la noche en este cumpleaños en el teatro, en uno de los lugares más lindos para escuchar música en Buenos Aires, como fue el cumpleaños de Soledad Pastorutti en el Gran Rex. Pero quienes bailaron muchísimo fueron quienes asistieron al Parque de la Ciudad. Y justamente esto sucedía en el concierto de David Guetta, que la semana pasada, por una revista importante de música electrónica, fue considerado el DJ número 1 del mundo. Y lo tuvimos este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires. Así sonaba.
una fiesta de Creamfields que se trasladó hacia el parque de la ciudad y donde David Guetta, que ya es un asiduo porque ha venido en muchas oportunidades e incluso en entrevistas ha dicho que éramos el mejor público del mundo, como todo el mundo, solo lo dicen acá, no lo dicen en otro lado. Se lo dijo en el Contempomi hace algunos años y yo me lo creí. Dijo que la Creamfields Argentina era la mejor. Bueno, sabemos que sí, la fiesta instaló a la música electrónica en Buenos Aires y en Latinoamérica como algo mucho más popular, no tan de nicho, y hablamos de un DJ que va por todo el mundo, así que si él lo dijo, seguramente somos los mejores. Sí, creemos. Yo fui a ver a Silvio, vos estuviste bailando con David Guetta, ¿no? No te iba a decir, como ya estuviste escuchando a Silvio Rodríguez, te propongo ahora hacer una pausa y escuchar un poquito de David Guetta. Me gusta tu propuesta. Ya venimos. Volvemos a ocuparnos de la situación en Medio Oriente. En este momento, más de 20 líderes del mundo se encuentran reunidos en Egipto en una conferencia internacional encabezada por el presidente Trump y el anfitrión, Abdel Fattah al-Sisi. Esto es lo que está pasando entonces en vivo desde Egipto con esta cumbre Paz 2025. Estamos viendo en pantalla al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, que va saludando y recibiendo a cada uno de los líderes mundiales que van a participar y presenciar la firma de este acuerdo de paz. Sí, que precisamente van a discutir los términos del plan de 20 puntos que propuso el presidente estadounidense. Y de hecho, la parte central tiene que ver con el plan de la construcción de este gobierno de transición que va a comandar precisamente el periodo hacia la construcción de una nueva Gaza y también cómo se va a financiar precisamente todo el proceso de reconstrucción de la franja. Sí, y una de las noticias obviamente más relevantes de la jornada tiene que ver con la entrega de los 20 rehenes que mantenía con vida el grupo terrorista Hamas desde hace 2 años en Gaza. Y dentro de este grupo hay 3 argentinos. Exactamente, de los primeros palestinos, de los prisioneros liberados, llegaron a Gaza, por otro lado, además de los rehenes, sí, fueron liberados prisioneros que estaban en manos de Israel. Fueron en total 250 que tenían condenas anteriores. Estamos en comunicación. Más de 1.700 que habían sido detenidos en la Franja de Gaza en los últimos 2 años. Estamos en comunicación con el embajador de Israel en nuestro país, Eyal Sela, justamente para hablar acerca de la situación de los rehenes que ya volvieron con sus familias, decíamos, entre ellos 3 argentinos. Embajador, gracias por esta comunicación. Hola, Brenda y Damián, buenas tardes. Israel liberó terroristas, es una enorme diferencia. Y nosotros recibimos de vuelta personas inocentes, que la única culpa que tenían es ser judíos y estar celebrando en una fiesta de música o viviendo en su kibutz. Y hay mucha diferencia en eso y estamos listos de pagar este precio porque el valor de la vida y tener a nuestros seres queridos de vuelta es un valor muy importante para nosotros. Embajador, hoy escuchamos a la mamá de los hermanos Cunio, que agradecía especialmente al gobierno argentino y también a los países que han intervenido. Queremos saber un poquito cómo se vivió precisamente desde la embajada de Israel en la Argentina, precisamente esa relación. Bueno, nosotros casi no dormimos esta noche. Vimos en vivo, en directo, desde los medios de Israel, que todo empezó a las 2 de la madrugada, horas de Argentina. En el primer grupo no habían los argentinos, luego en el segundo grupo estaban ahí los hermanos David y Uriel Cunio, estaba Eitan Horn, y ahora estamos esperando que devuelvan también el cadáver de Lior Udaef. Lamentablemente el Hamas no cumple lo que dijo y está liberando por el momento solamente 4 cadáveres, entre ellos no está lo de Lior. Este muestra el apoyo que Israel recibió de la comunidad internacional, de países como Estados Unidos y Argentina y otros pocos países en el mundo. Algunos de ellos lamentablemente querían estar en el lado de Hamas, pero este es el momento que la comunidad internacional, si quiere la paz, pone toda su presión sobre los terroristas que cumplen el plan del presidente Trump. Así podemos llegar a un futuro mejor y ojalá con más países del Medio Oriente que entran a este círculo de países que tenemos la paz. Embajador, hablábamos hace un ratito con Ronnie Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Justamente hablábamos acerca de la situación de estas 28 personas que están retenidas por el grupo terrorista Hamas.
los cuerpos en Gaza y que no los devuelven. Y usted hacía mención del argentino, de Elior Rudaev. ¿Cuál es la información que se maneja hasta ahora? Hay 4 personas que sí se sabe que van a ser entregadas en las próximas horas, pero ¿qué información tenemos acerca de Elior? Lamentablemente no tenemos este otro engaño de Hamas que no cumple el acuerdo, que tenía que devolver algunos más. Tenemos los nombres de los otros, pero ahí no está el nombre de Elior. Israel exige que Hamas lo devuelva lo pronto posible y esperemos que en general de todos los puntos del plan del presidente Trump se van a ser aceptados y podemos tener un futuro mejor para Gaza, que es decir, sin Hamas, sin sus armas, sin sus líderes, con algún control que acepta vivir en paz de Israel, que no prepara ningún otro 7 de octubre. En este caso estamos diciendo nunca más otro 7 de octubre, y es la responsabilidad de nuestro gobierno y la comunidad internacional que ocurrirá así. Embajador, le hago una pregunta precisamente como diplomático. ¿Por qué cree que ahora está ocurriendo precisamente lo que estamos viendo en Sharm el Sheikh, la posibilidad de que se firme un acuerdo y que involucra a la comunidad internacional, a muchos países, incluyendo también al mundo árabe? ¿Por qué cree que está dándose esta situación hoy, en este momento? Por 2 razones. Primero, el heroísmo de los soldados de Israel que están ahí acercando y casi están llevando al fin del Hamas, y el Hamas teme de esta situación. Esta es una de las razones. Y segundo, el liderazgo del presidente Trump, que logró explicar a los países mediadores que tienen que poner toda su presión sobre Hamas que acepte este plan, y así esperemos que más países en Europa, en el Medio Oriente, en el mundo en general sepan que hay que estar al lado de este plan y no como algunos estaban al lado del Hamas, por ejemplo, llamando a estas flotilas pro Hamas y los demás. La única forma de ir adelante es cumplir este plan del presidente Trump. Embajador, gracias por esta comunicación en este día histórico para Israel y para el mundo. Que tenga buen día. Muchas gracias, buen día. Y el sábado nos sorprendía la noticia de la muerte de la actriz Diane Keaton. Tenía 79 años, era una de las figuras más queridas de Hollywood. Fue una conmoción total el sábado. Si uno entraba a las redes sociales o a todos los portales, se encontraba con esta noticia sorpresiva, porque no sabíamos del mal estado de su salud. La familia es muy hermética, no se conocen aún hoy las razones de la muerte de Diane Keaton, una actriz imprescindible. Bueno, lo dijo Meryl Streep en su discurso cuando le rindió homenaje en 2017. No puede imaginarse las décadas del 70, del 80 y del 90 del siglo XX sin Diane Keaton en la pantalla grande. Podemos pensar en producciones como El Padrino, que ella, después de una carrera por Broadway y de otras películas, la puso en un lugar muy importante. Y sin dudas, la película que le dio el Oscar a Mejor Actriz, Annie Hall, o Dos extraños amantes, como se conoció en Latinoamérica, es otra película de las imprescindibles. Acá vemos a Diane Keaton en Annie Hall, una película que marca además una relación muy estrecha con Woody Allen como director, que no solamente fue un ícono del cine, sino también de la moda, porque ¿quién instala esas camisas con esos chalecos, esas corbatas, un look muy andrógino, pensemos en la época, y una Diane Keaton que nunca mostró mucho su cuerpo, pero sí muchísimo estilo, siempre. Así que Diane Keaton tiene películas en streaming como El Padrino. También tenemos otras películas de Diane Keaton que pueden ver, como por ejemplo, bueno, ahí vemos una escena inolvidable. El Gran Casamiento del año 2013 también está disponible en la plataforma Amazon Prime Video, ya para ver una carrera de Diane Keaton más reciente de los últimos años. Y por último, les recomendamos también en la plataforma de Amazon Prime Video Amor, Bodas y Otros Desastres, donde Sarah, que es Diane Keaton, es una mujer con discapacidad visual
Y esto le va a traer grandes aventuras. I'm so sorry, that was totally my fault. Bloody scooters. Are you Lawrence Phillips? Yes, I am. I've had your food at our wedding. It was incredible. Yeah, I'm glad you survived. Y antes del regreso de la banda No Doubt, Gwen Stefani se subió al escenario invitada por Dua Lipa. Y juntas hicieron una nueva versión de un clásico que se llama Don't Speak. Volvemos a los 90. Dua Lipa en Los Ángeles invita a grandes estrellas para que sean parte de sus conciertos. En este caso la admira muchísimo. Invitó a Gwen Stefani. ¿Qué fue? Y esto no es inocente. Escuchen un poco y ahora les contamos. Dua Lipa la invita arriba del escenario y este es en el contexto del anuncio de No Doubt en un regreso muy especial, porque así como lo hicieron, por ejemplo, los Backstreet Boys, también No Doubt se va a presentar en La Esfera, que es este estadio tan especial en Los Ángeles. Es como una arena donde todo estás envuelto en imágenes. Es decir, es un concierto pero muy especial en un auditorio redondo que está revolucionando el mundo de la música y logra que bandas que se habían separado vuelvan. Vuelve todo. Bueno, nos vamos, pero antes vamos a ver cómo sigue el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Se espera para hoy una máxima de 23 grados, una tarde soleada, muy bonita. La noche desciende hasta los 18. Mañana martes, 18 la mínima, la máxima 24 grados con el cielo soleado. Miércoles sube un poquito la temperatura, mínima de 16, máxima de 26, con algunas nubes. Jueves 17 la mínima, la máxima 27 con el cielo cubierto. Regresa el verano, parece. Vamos y venimos. Vuelve, el verano también vuelve. Y hasta aquí hemos llegado, como siempre los invitamos a que se queden en el canal de la ciudad. Y por supuesto mañana nosotros regresamos a mediodía, ¿no? Con más N12. Sí, con más noticias. Gracias por acompañarnos. Sí, vení. Chau.